Estás en la primera cristiana de Puerto Rico, 104.1, 104.3, Redentor, con más música, worship, toda la mañana. Y qué bueno que podemos hoy conectarnos. Mire, aquí estamos en las redes sociales, estamos en todas nuestras plataformas y qué bueno que me estás acompañando porque en esta mañana yo creo que todos hemos experimentado la necesidad y la experiencia de un milagro en nuestra vida. Y esta mañana, pues, he decidido que vamos a comenzar esta hora de una forma muy intensa, muy interesante. Y estoy entusiasmado porque este tema de los milagros es un tema que a todos nos apasiona, pero que muchas personas tienen muchas dudas sobre eso. Yo quiero que usted se conecte y que me ayude a llegar a la mayor cantidad de personas posible a través de este video y que le pueda dar compartir, porque yo sé que se va a gozar muchísimo de mi próxima entrevista. Y es que mi invitado de hoy, a esta hora de la mañana, él ha publicado un libro donde precisamente le ha llamado Milagro 101, y cuando nosotros vamos a la universidad y vamos a una clase que es 101 es porque nos van a enseñar el nivel básico de lo que se trata la materia. Y eso es lo que queremos hacer con esta entrevista. Está conmigo Vic de Jesús, autor de este libro maravilloso. Vic, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Redentor y qué privilegio tenerte a ti y escuchar sobre este libro. ¿Cómo te sientes hoy, Víctor? Pastor, muchas gracias. Gracias por recibirme, ¿verdad? Un abrazo a toda tu hermosa audiencia. Dios ha sido bueno Yes. y hemos tenido la oportunidad de proclamar, ¿verdad? Las bendiciones del Señor, esos milagros tan importantes que son en nuestras vidas, ¿verdad? Especialmente cuando pensamos que algo es imposible. Por ejemplo, una persona que está atravesando una enfermedad, una persona que está atravesando una quiebra económica, una persona que está Sí. atravesando un divorcio, ¿verdad? Yo creo que de 10 personas, mínimo 9, tenemos que haber dicho en algún momento de nuestra vida, necesito un milagro. Necesito un milagro. Yo creo que sería bueno pues comenzar a definir, ¿verdad? Lo que es para nosotros un milagro. Y en palabras sencillas, milagro no es otra cosa que una intervención divina, ¿verdad? Cuando Papá Dios realmente interviene en alguna situación, ¿verdad? No solamente situaciones de salud, pero cuando Dios interviene en alguna situación en nuestras vidas y que va por encima de la lógica, por encima de la razón, y obviamente sale a nuestro favor, a eso yo le llamo un milagro. Esto que usted ve aquí, pastor, es la Ahí segunda está. edición. Aquí está, amarillo. Imposible de pasar por desapercibido, pastor. Es tremendo ese Eh, libro, lo veo muy lindo y una de las cosas que me llama la atención es que lo publicas por segunda vez precisamente porque salió en el medio de la pandemia y en el medio de la pandemia fue literal. como que un poco retante, ¿no? Un poco, no, pastor, totalmente retante, porque si digo un poco, estoy mintiendo. Estamos hablando de que en la cúspide de la pandemia, cuando toda la comunicación, todo estaba totalmente, ¿verdad? Afectado. Y cuando digo comunicación me refiero de que los medios, ¿verdad? Y otros factores relacionados a marketing, pues entonces pues se hacía un poco más difícil uno poder, ¿verdad? Tener un proyecto como este. Pero como Dios sabe todas las cosas y Él sabe cuándo es el tiempo correcto Así es. para que nuestros proyectos, ¿verdad?, salgan, pues Dios me permitió, ¿verdad?, tomar unos seminarios, instruirme en todo lo que es este mundo literario. Pastor, no sé si usted tiene el deseo de escribir un libro, espero que Sí, sí, en sí, algún sí, momento sí. le pueda ayudar en eso, pero sí le puedo decir que tiene todo un andamiaje, ¿verdad? Tiene una estructura que tiene que ver con mercadeo, tiene que ver con publicidad, tiene que ver con imagen. Y en este caso, la imagen del libro se cambió totalmente a algo que llamara la atención. Porque yo soy de los que pienso, pastor, y le digo rapidito, soy de los que pienso que tenemos que, en este tiempo tan retante, buscar estrategias para llegar a las masas. Correcto. Y cuando hablamos del tema de los milagros, yo creo que tanto personas seculares, ¿verdad? Que eso es una palabra que usamos mucho nosotros los cristianos, o personas no creyentes, yo creo que todo el mundo tiene una idea bastante certera de lo que es un milagro. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo recibirlo? La Biblia está llena de un fundamento precioso. Inclusive, este libro no es otra cosa que un resumen de lo que ya
aparece en la Biblia que son leyes espirituales, pastor, leyes poderosas. Como por ejemplo, ¿sabía usted que la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en los labios, lo que uno declara? Y Ujú. sabe que Dios creó el universo con palabras. ¿Sabe? Utilizó que se haga el sol, que se haga la luna, que se haga las estrellas. O sea que las palabras tienen poder. Y si combinamos nuestras palabras con el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo, ¿sabes qué? Vamos a ver la gloria de Dios. Oye, Víctor, te pregunto, cuando escribes este libro, ¿lo escribes en qué contexto? O sea, de tantas temáticas que existían, de tantos temas que probablemente Dios puso en tu corazón, de tantas temáticas que hoy el mundo necesita, luego de una pandemia donde precisamente han muerto tantas millones de personas, precisamente por riesgos y por asuntos de salud. ¿Por qué escogiste este tema tan complejo, pero a la misma vez tan sencillo, que solamente trata sobre la fe? ¿Y qué van a encontrar en este libro? Pastor, pues mira, este proyecto nace en un momento dado donde un familiar muy cercano pasó una condición crítica de salud a tal grado que fue desahuciada. Esa es la Oh, palabra que wow. nadie quiere escuchar, y mucho menos de un ser querido, ¿verdad? Cuando la ciencia y la medicina y un doctor pues te dice, ¿sabes qué? Yo voy a enganchar los guantes y ya no se puede hacer absolutamente nada. Por más pastor, por más creyente, por más fe que uno piense que uno tenga, como dicen en el campo, uno toca fondo, ¿verdad? Y uno llega a tener una crisis emocional y espiritual también, porque uno se pregunta, Señor, ¿qué puedo hacer? Ese fue el momento en que ese hospital estaba lleno de personas de diferentes denominaciones y estaban orando, otros estaban rezando, ¿verdad? Utilizan otra terminología y estaban la mayoría diciendo, Señor, recíbela en tu gloria. Y fue ahí que yo dije, no, no, papá, Mm. yo necesito que tú me des instrucciones. Dios empezó a hablar a mi corazón. Yo comencé a orar. Dios me dio unas instrucciones poderosas. Mire, le digo, pastor, para decirle rapidito, una de las instrucciones que Dios me dio fue, háblale a esos órganos que están afectados, declárale soplo de vida. Y yo comencé con gimiendo, porque créeme que las emociones duelen cuando uno está en el quebranto. Y yo comencé en fe a declarar, y yo decía, riñones, comiencen a funcionar en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que por sus llagas seríamos curados. Miren, hermano, nosotros no debemos de buscarle la lógica al mundo espiritual. Por algo es que se llama el mundo sobrenatural. Y si el Espíritu Santo te está dando unas instrucciones y esas instrucciones tú sientes en tu corazón que es Dios, hágalo. No tenga temor a que la gente te juzgue, a que las personas te señalen. Dios te va a sorprender. ¿Y estabas tú en ese quebranto con este familiar o esta familiar cercana que estaba pasando por este dolor? ¿Y qué pasó luego que te lleva a escribir todos estos capítulos basados en los milagros y cómo poder moverse, ¿no?, en esa dimensión que acabas de mencionar? Claro, yo hice un pacto con Dios. Eso es parte de lo que está escrito en el libro. Hacer pacto con Dios hay que cumplirlo, y cumplirlo rápido. Yo dije, Señor, tú la levantas de esa cama, yo voy a escribir este libro, porque tu palabra dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. En este libro van a conseguir una guía espiritual de los fundamentos que ya están en la Biblia, pero están resumidos y están en un dialecto, están en un vocabulario sencillo para personas que quizás ni siquiera practiquen o asisten a una iglesia, puedan comprender, ¿verdad? Por ejemplo, el primer tema son 6 capítulos. El primer capítulo habla de la fe, que es la esencia de todo milagro. Sin fe nosotros no podemos hacer nada. Y la esencia de nuestra fe tiene nombre, y ese nombre es Jesucristo. Segundo capítulo, el poder de los pensamientos, pastor. No podemos aspirar Ujú, a que en ujú. ese momento del desahucio se iba a ocurrir un milagro si mi mente no estaba creyendo que era posible que ese milagro se podía dar. Por ende, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos y nuestras emociones, que es el tercer capítulo. La Biblia dice que de todo lo guardado guarda el corazón, porque las emociones nos engañan, pastor. Ujú, O sí, sea, sí. cuando tú estás en quebranto, las emociones quizás te dicen, ay, déjala ir o déjalo Ujú. ir, ya no ores más, que esa es la voluntad de Dios. Yo le puedo asegurar a cada uno de ustedes, por experiencia propia,
que la voluntad de Dios es glorificarse. O sea, Dios se quiere glorificar en lo imposible, lo que supuestamente es imposible para el hombre. Dale la oportunidad a Dios y clámale a Él. La Biblia dice, clama a mí y yo responderé. Capítulo 4, la declaración, el decreto y el rompimiento. Miren, las palabras tienen poder. Declara en el nombre de Jesús para que usted vea cómo Dios se va a glorificar en su vida. Capítulo 5 es el milagro de por sí, ¿verdad? Aquello que parecía imposible y Dios te lo va a dar. Hay muchos milagros que están sin reclamar. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento y este libro es una guía para llevarlos paso a paso, no como una fórmula matemática, pero sí para tener fundamento de leyes espirituales que existen. El último capítulo habla de después del milagro. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que haber gratitud cuando Dios te concede lo que estás pidiendo. Tremendo, o sea que exhortas a la gente a cómo entonces también actuar después de un milagro. Tengo que terminar, Víctor, pero quería preguntarte si pudieras definir, ya que estás relacionado con este tema de los milagros, si pudieras definir cuál es el mayor milagro que has recibido en tu vida personal. ¿Cuál sería ese milagro que tú dirías? Este milagro, cada vez que leo el libro o cada vez que le hablo a alguien del libro, quisiera que recibiera este mismo milagro que yo recibí. ¿Cuál sería ese milagro en tu vida? Conocer a Jesucristo. Tener una relación personal con Él, para mí es el milagro más maravilloso y es el que le ha dado propósito a mi vida, a mi familia, a nuestra iglesia Redes y a todo el que conozco que dice ser feliz. Tiene que haber un requisito y es que pasó por el milagro de conocer y tener una relación personal con Jesús. Excelentísimo, Víctor. Te felicito. Bueno, y a la gente que hoy nos está viendo y nos está escuchando, ¿dónde exactamente pueden encontrar más información? El libro está preciosísimo. Esta es la segunda edición. Esta es la portada. La gente que esté en Facebook y nos están viendo o en YouTube puede buscarlo. ¿Dónde y cómo lo pueden comenzar a leer hoy mismo? Sí, definitivamente pueden obtener información a través de mis redes sociales, @VicDeJesusAutor. @VicDeJesusAutor, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden entrar también a mi página website, vicdejesus.net. Y por último, me pueden llamar. Quisiera hacerle bendición para sus vidas, no solamente para hacerle llegar un libro o venderle un libro, sino para que usted, si necesita de oración, necesita quizá un taller relacionado al tema de los milagros, me pueden llamar con mucho gusto al 787-672-0689. Extraordinario. Vic de Jesús, su nuevo libro ya está disponible y gracias por traernos esta primicia aquí a 104.1 Redentor. Que se desaten todos esos milagros y que Dios siga usándote. Es nuestra oración, Víctor, y ya más adelante hablaremos en más detalles de lo que está ocurriendo con este libro y también con tu vida. Gracias por acompañarme en esta mañana, Víctor. Un abrazo, Pastor Jesús. Bendiciones a todos. Bendiciones a Redentor. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Ya lo sabe, lo consigue en Amazon o en cualquier tienda en este momento. Vic de Jesús, Milagros 101. Regreso con más música worship en 104.1, 104.3 Redentor. Nadie se vaya de la primera cristiana de Puerto Rico.